Un abuelo caminó durante muchos kilómetros bajo una intensa tormenta para ver a sus nietos, pero al llegar nadie le abrió la puerta. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas cuando don Ignacio, de 68 años, se levantó de su cama. Como cada día, el canto del gallo lo había despertado antes de que el reloj marcara las 6. Con movimientos lentos, producto de los años y el cansancio acumulado, se puso las pantuflas desgastadas y caminó hacia la cocina de su pequeña casa. La vivienda, modesta pero limpia, era su refugio. Desde hacía más de 40 años, en ella había criado a sus hijos junto a Lucía, su esposa, quien había sido el corazón de aquel hogar. Desde que ella falleció hacía 5 años, la casa parecía más fría, más vacía. Mientras preparaba su café negro en la vieja cafetera de metal, el hombre se asomó a la ventana que daba al camino de terracería frente a su casa. Observó cómo los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina y cómo los rayos del sol iluminaban el polvo suspendido en el aire. Todo parecía seguir adelante, excepto él. Tomó su taza y se sentó en la silla de madera junto a la ventana, su lugar habitual. Desde ahí, podía ver pasar a los pocos vecinos que aún vivían en la zona. La mayoría eran jóvenes que salían temprano al trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela. A veces, algunos levantaban la mano en un saludo rápido, pero era raro que alguien se detuviera a conversar. Ignacio suspiró. Desde que Lucía se fue, él había aprendido a convivir con la soledad, pero algunos días pesaba más que otros. Aunque tenía 3 hijos, las visitas se habían vuelto esporádicas. Manuel, su primogénito, vivía en la ciudad a unos 10 km de ahí con su esposa y sus 3 hijos. Sus otros 2 hijos, Carlos y Mariana, habían construido sus vidas en estados lejanos y apenas llamaban 1 o 2 veces al mes. El único consuelo del hombre eran los momentos en los que podía ver a sus nietos, Fernando, el mayor, y los gemelos Sofía y Mateo. Siempre traían risas y energía a la casa. Sin embargo, esas visitas se habían vuelto menos frecuentes con el tiempo. Ahora los niños eran adolescentes con sus propios intereses y las tardes jugando en el patio trasero habían quedado atrás. Aún así, cada vez que los veía, don Ignacio sentía que su corazón rejuvenecía, aunque solo fuera por unas horas. Pasaba días enteros esperando esos momentos, recordando las risas y los abrazos que llenaban la casa de vida. Esa mañana, mientras tomaba su café, el teléfono fijo de la sala comenzó a sonar. Se levantó rápidamente, emocionado por la posibilidad de escuchar la voz de uno de sus hijos. «Hola», dijo con un leve temblor en la voz. «Papá, soy Manuel». El corazón de don Ignacio se llenó de alegría al escuchar a su hijo mayor. «Manuel, qué gusto oírte. ¿Cómo están todos por allá?» «Estamos bien, papá. Oye, quería invitarte a la casa el próximo fin de semana para el cumpleaños de Fernando. Los niños quieren verte, sería bonito que estés con nosotros». Don Ignacio apretó el auricular con fuerza, tratando de contener la emoción que lo invadía. «Por supuesto que iré, no me perdería el cumpleaños de mi Fernando por nada del mundo». El tono de Manuel era amable, pero apresurado, como si estuviera haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. «Perfecto, papá. Te esperamos. Los niños estarán felices de verte. Gracias por invitarme, hijo». «Nos vemos el sábado», respondió, pero Manuel ya había colgado antes de que pudiera terminar la frase. El hombre se quedó en silencio, sosteniendo el teléfono en la mano. Aunque la llamada había sido breve, esas pocas palabras encendieron algo dentro de él. No había asistido a ninguna celebración en meses, y la idea de estar rodeado de sus nietos llenó su corazón de ilusión. Durante los días previos al cumpleaños, se dedicó a preparar todo para la visita. Revisó su pequeño guardarropa y eligió su mejor camisa, una que Lucía le había regalado en su aniversario de bodas. Quería verse bien para sus nietos. También pasó horas buscando un regalo para Fernando.
Aunque su pensión apenas alcanzaba para cubrir sus gastos, decidió que no podía llegar con las manos vacías. Después de rebuscar en un viejo baúl, encontró un libro de cuentos que había guardado durante años. Era un libro especial, uno que había leído a sus hijos cuando eran pequeños. Tal vez ya no lea cuentos, pero esto tiene valor, murmuró para sí mismo mientras envolvía el libro en papel de periódico. El sábado llegó acompañado de un cielo gris. Desde temprano, el viento comenzó a soplar con fuerza, y por la tarde las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. Miró por la ventana con preocupación. La tormenta está fuerte, pero no puedo fallarles. Decidió usar su viejo auto, un sedán oxidado que llevaba años acumulando más problemas mecánicos que kilómetros. Salió de la casa con el regalo bajo el brazo y subió al vehículo, cubriéndose del viento y la lluvia. Insertó la llave en el encendido y giró con firmeza, pero el motor solo emitió un sonido seco. «Vamos, no me falles ahora», murmuró girando la llave de nuevo. El motor tosió una vez más y se apagó por completo. Don Ignacio intentó una tercera y cuarta vez, pero el auto permaneció inmóvil, como si se hubiera rendido junto con el clima. Golpeó el volante con frustración y apoyó la frente en sus manos. Por un momento, pensó en llamar a Manuel para disculparse, pero el recuerdo de las palabras de Lucía resonó en su mente. Nunca dejes que las adversidades te alejen de lo que amas. Inspiró profundamente, salió del auto y miró el camino frente a él. La lluvia caía con fuerza, formando riachuelos entre las piedras. Con un paraguas viejo en una mano y el regalo en la otra, decidió que caminaría los 10 kilómetros. «Vamos, Lucía, esto lo hacemos juntos», murmuró. Cuando finalmente llegó al sendero de tierra que conducía a su casa, la vista familiar le trajo una ligera sensación de alivio. «Unos metros más», murmuró para sí mismo, apretando el regalo envuelto en papel de periódico contra su pecho. Pero antes de alcanzar la puerta, un mareo repentino lo obligó a detenerse. El frío había calado demasiado en su cuerpo y sus piernas cedieron. Don Ignacio cayó al suelo, quedando inconsciente bajo la tenue luz de la madrugada. Horas más tarde, un vecino que pasaba por el camino lo encontró tendido junto a la entrada de su casa. Alarmado, corrió a ayudarlo, y al ver que apenas reaccionaba, lo cargó hasta su auto y lo llevó al hospital más cercano. Don Ignacio despertó al poco tiempo, confundido, bajo las luces blancas de la sala de emergencias. «¿Dónde estoy?», preguntó débilmente, su voz apenas un susurro. «En el hospital, señor», respondió una enfermera. Un vecino lo encontró afuera de su casa. «Parece que la tormenta lo afectó mucho, pero ahora está estable. Vamos a llamar a su familia». Don Ignacio intentó incorporarse, pero la enfermera lo detuvo con una mano firme. «Tiene que descansar. Nosotros nos encargaremos de todo». Mientras el personal del hospital revisaba sus documentos, lograron contactar a Manuel. La llamada lo tomó por sorpresa, apenas era de día y el tono urgente de la enfermera lo llenó de preocupación. «Señor Manuel, su padre está en el hospital. Lo encontraron desmayado afuera de su casa esta madrugada. Sería importante que viniera lo antes posible». El corazón de Manuel dio un vuelco. Apenas colgó, se vistió apresuradamente, despertó a su esposa y salió hacia el hospital. Durante el trayecto, las palabras de la enfermera resonaban en su cabeza. Se sintió invadido por una culpa profunda al recordar que había invitado a su padre al cumpleaños de Fernando, pero no había vuelto a pensar en él durante toda la noche. Cuando llegó al hospital, encontró a don Ignacio en una habitación pequeña pero cálida. Su padre estaba despierto, aunque pálido y visiblemente debilitado. Manuel se acercó rápidamente y se sentó junto a la cama. «Papá, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaste así?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Don Ignacio lo miró con ojos cansados, pero en su mirada no había reproche, solo una tristeza profunda.
Intenté llegar al cumpleaños de Fernando, murmuró. Caminé bajo la lluvia, pero cuando llegué a tu casa, nadie me abrió la puerta. Manuel sintió como la culpa lo golpeaba como una ola. Papá, no sabía que habías llegado. Nadie escuchó los golpes. La tormenta era tan fuerte que ni siquiera nos dimos cuenta. El hombre lo observó en silencio, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente asintió con un gesto lento. Lo entiendo. La lluvia era muy fuerte. Pero aún así, pensé que, no sé, tal vez alguien estaría esperándome. Siempre te esperamos, papá, respondió su hijo, inclinándose hacia él. Solo que a veces no sabemos cómo demostrarlo. Lo siento tanto, debía haber llamado para asegurarme de que todo estuviera bien. Las palabras de Manuel parecían sinceras y, aunque no borraban lo que había pasado, el anciano sintió un pequeño alivio. A veces me siento tan lejos de ustedes, Manuel, confesó, su voz quebrándose ligeramente. No sé si todavía soy parte de sus vidas o si ya soy solo un recuerdo. El joven tomó la mano de su padre con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, tú siempre has sido parte de nuestras vidas. Quizás no lo hemos hecho bien, pero te necesitamos. Mis hijos necesitan a su abuelo. Prometo que esto va a cambiar. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, dejando que las emociones fluyeran sin palabras. Manuel sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a reconstruir la relación con su padre antes de que fuera demasiado tarde. Horas más tarde, mientras descansaba, las llamadas de Carlos y Mariana comenzaron a llegar. Aunque vivían lejos, el mensaje del hospital los había alarmado profundamente. Papá, ¿cómo te sientes?, preguntó Mariana desde el otro lado de la línea, su voz sonaba preocupada, casi al borde de las lágrimas. Estoy bien, hija. No fue nada grave, solo me sobrepasé un poco anoche, respondió don Ignacio, tratando de minimizar la situación. Hubiera querido estar ahí contigo, dijo ella con un tono de culpa. Dime si necesitas algo, viajo para allá si hace falta. No te preocupes, Mariana. Ya, Manuel está aquí conmigo. Solo quiero que estés tranquila, respondió él con una leve sonrisa que su hija no podía ver, pero que sentía en su voz. Carlos también lo llamó más tarde, asegurándole que buscaría tiempo para visitarlo pronto. Aunque Ignacio sabía que las distancias hacían difícil que llegaran rápidamente, las palabras de sus hijos le trajeron consuelo. No se sentía olvidado, había amor, aunque las circunstancias lo mantuvieran apartado a veces. Manuel se quedó con él durante toda la noche, asegurándose de que estuviera cómodo y bien cuidado. Antes de irse al día siguiente, le hizo una promesa: papá, no voy a dejar que vuelvas a sentirte solo. Vamos a visitarte más seguido y tú también vas a venir a casa cada vez que puedas. Ya no va a pasar esto otra vez. El hombre asintió, conmovido por las palabras de su hijo. Aunque el camino hasta allí había sido duro, sabía que ese momento en el hospital había marcado un nuevo comienzo para su relación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la distancia que lo separaba de su familia comenzaba a cortarse. El sol comenzaba a iluminar tímidamente el horizonte cuando don Ignacio despertó en su propia cama por primera vez en días. Su cuerpo aún estaba débil, pero había algo reconfortante en estar de vuelta en casa. Miró alrededor de su modesta habitación y luego se fijó en la ventana, donde el viento movía suavemente las cortinas. A pesar del cansancio, había una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. La noche anterior, Manuel lo había llevado de vuelta tras el alta médica. Insistió en ayudarlo a subir las escaleras, encender el calentador y dejar todo listo para que no tuviera que preocuparse por nada. Don Ignacio, aunque agradecido, se sentía incómodo. No estaba acostumbrado a que lo cuidaran, siempre había sido él quien se encargaba de todo, primero de sus hijos y luego de sí mismo cuando Lucía murió. Esa mañana,
mientras preparaba un café con manos temblorosas, oyó un auto estacionarse afuera. Manuel había vuelto, como había prometido. Cuando lo vio entrar con un tupper en la mano, Ignacio intentó disimular su sorpresa. ¿Otra vez por aquí? No es necesario, hijo, ya estoy bien. Papá, no exageres, respondió el muchacho, dejando el tupper en la mesa. Solo quería asegurarme de que desayunes algo decente, además mamá siempre decía que nunca te dejaras engreír por tu terquedad, ¿no? La mención de Lucía arrancó una leve sonrisa a Ignacio. Tu madre tenía razón. Aunque tampoco creo que necesites venir todos los días, no quiero ser una carga. Manuel lo miró fijamente. Papá, no eres una carga. Si alguna vez te has sentido así, es culpa nuestra, no tuya, pero quiero que sepas que voy a estar aquí para ti. El hombre asintió, agradecido pero sin saber cómo responder. Ambos se sentaron en la mesa, compartiendo el desayuno en un silencio cómodo. Pero al cabo de unos minutos, el anciano sintió la necesidad de hablar. Anoche, mientras estábamos en el hospital, dijiste que siempre he sido parte de sus vidas. ¿De verdad lo sientes así? Manuel dejó su taza de café en la mesa y lo miró directamente a los ojos. Claro que sí, papá. Siempre lo he sentido. Pero sé que no te lo he demostrado como debería. Don Ignacio desvió la mirada hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol atravesaban las hojas de los árboles. A veces pienso que fallé como padre. Trabajé tanto para que no les faltara nada que tal vez olvidé que lo que más necesitaban era mi tiempo. Su hijo negó con la cabeza. No, papá. Nunca nos faltó tu tiempo, al menos no en las cosas importantes. Sí, trabajabas mucho, pero siempre estabas ahí cuando realmente te necesitábamos. Me enseñaste que la vida no se trata solo de palabras, sino de acciones. Si alguna vez me alejé de ti fue porque yo también me perdí en mis propias responsabilidades. El hombre sintió que una parte de la culpa que había cargado durante años comenzaba a disiparse. Supongo que la vida es así, ¿no? Nos atrapa y nos separa sin que nos demos cuenta. Solo me duele pensar que quizás no he hecho lo suficiente para que tú y tus hermanos entiendan cuánto los amo. Manuel se inclinó hacia él, con los ojos llenos de emoción. Lo entendemos, papá, siempre lo hemos entendido, incluso cuando no hemos sido buenos para demostrártelo. Pero eso va a cambiar, te lo prometo. La conversación quedó suspendida en el aire por un momento, llena de emociones no expresadas. Finalmente, Manuel cambió de tema, buscando aliviar el peso de las palabras. Hablé con Carlos y Mariana anoche. Están muy preocupados por ti. Mariana quiere venir, pero sabes que está lejos y con los niños es complicado. Carlos dijo que tratará de organizarse para visitarte pronto. El anciano asintió, comprendiendo. No espero que dejen todo por mí, pero es bueno saber que piensan en mí. Ellos te aman, papá, igual que yo, dijo Manuel, apretando la mano de su padre antes de levantarse para recoger los platos. Antes de irse, su hijo dijo, estoy organizando una reunión familiar para el próximo fin de semana en mi casa. Quiero que todos estemos juntos, aunque sea a través de una videollamada si Carlos y Mariana no pueden venir. Y esta vez me aseguraré de que no tengas que caminar 10 kilómetros bajo la lluvia. Don Ignacio soltó una pequeña carcajada. Gracias, hijo, lo aprecio. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Tal vez no era tarde para reconstruir los puentes que se habían debilitado con el tiempo. Esa noche, mientras se sentaba junto a la ventana con el libro de cuentos de Fernando en las manos, pensó en lo lejos que había llegado, los sacrificios, los momentos de soledad. Todo había valido la pena si eso significaba que su familia seguía unida. Cerró los ojos, recordando la voz de Lucía. Nunca te rindas con los que amas, Ignacio, porque ellos tampoco se rinden contigo.
El fin de semana llegó con un cielo despejado y una brisa cálida que anunciaba un día prometedor. Don Ignacio, de pie frente al espejo de su habitación, se ajustaba la camisa que había elegido para la ocasión. Era la misma que Lucía le había regalado en uno de sus aniversarios. Aunque el tiempo había desgastado los colores, seguía siendo su favorita. La ropa, al igual que los recuerdos, llevaba consigo un peso que no desaparecía. En la sala, Manuel esperaba pacientemente. Había llegado temprano para asegurarse de que su padre tuviera todo listo para la reunión en su casa. Don Ignacio, sin embargo, no podía ocultar su nerviosismo. ¿Está seguro de que todos querrán verme?, preguntó mientras se alisaba las mangas. Manuel sonrió. Papá, claro que sí. Todos están emocionados. Fernando no ha dejado de preguntar por ti, y Mariana y Carlos prometieron conectarse por videollamada. Va a ser un buen día, ya verás. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su hijo, el hombre sentía un nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y la idea de enfrentarse a una reunión familiar lo llenaba de una mezcla de alegría y temor. Espero no arruinarlo, murmuró más para sí mismo que para Manuel. El trayecto hacia la casa fue tranquilo. Al llegar, el anciano se detuvo un momento frente a la puerta, observando los detalles de la fachada que había visto por última vez bajo la lluvia. Esta vez no había tormenta ni oscuridad, solo una calidez que parecía invitarlo a entrar. Dentro, la casa estaba llena de vida. Fernando y los gemelos, Sofía y Mateo, corrían de un lado a otro, preparando la sala con globos y una mesa larga decorada con flores frescas. La esposa de Manuel, Maribel, daba instrucciones sobre dónde colocar los platos mientras revisaba que todo estuviera perfecto. Cuando Fernando vio a su abuelo entrar, corrió hacia él con los brazos abiertos. Abuelo, pensé que nunca ibas a llegar. Ignacio rió, sorprendido por la energía de su nieto. Aquí estoy, muchacho. No podía perderme este día. Sofía y Mateo también se acercaron, abrazándolo con fuerza. ¿Nos trajiste algo, abuelo?, preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. Sacó el libro de cuentos que había traído la vez anterior. Esto es para ustedes. Es un libro especial. Solía leérselo a su papá y a sus tíos cuando eran pequeños. Los tres nietos lo miraron con curiosidad mientras tomaban el libro. ¿Nos lo puedes leer después?, preguntó el pequeño. Por supuesto, respondió, sintiendo que su corazón se llenaba al ver el entusiasmo en sus ojos. La reunión comenzó poco después. Los olores de comida casera llenaban la casa, y el bullicio de las conversaciones creaba una atmósfera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Manuel lo sentó en el lugar principal de la mesa, lo que al principio lo hizo sentirse un poco incómodo, pero pronto se dio cuenta de que no podía dejar de sonreír. Durante la comida, Maribel preparó una videollamada con Carlos y Mariana. Cuando la pantalla se encendió, la imagen de sus otros dos hijos apareció frente a él. Mariana estaba en su sala, con sus dos pequeños sentados en su regazo, mientras Carlos estaba en la oficina de su casa, tratando de disimular su emoción. Papá, te ves bien, dijo Mariana con una sonrisa amplia. Me alegra verte, hija, respondió don Ignacio, sintiendo que la voz le temblaba. Y a ustedes también, Carlos. Es bueno saber que están aquí, aunque sea de esta forma. Quisiera haber podido ir, pero los niños están enfermos y no quiero que te contagies, explicó Mariana. Pero prometo que pronto voy a visitarte. Carlos asintió. Yo estoy viendo cómo organizarme para ir la próxima semana, papá. De verdad me alegra verte mejor. Nos diste un buen susto. Don Ignacio negó con la cabeza, sonriendo. No se preocupen por eso. Lo importante es que estamos hablando ahora. Saber qué piensan en mí es suficiente. Las palabras de Ignacio provocaron un silencio breve pero significativo.
Incluso desde la pantalla, sus hijos podían sentir el peso de la sinceridad en su voz. Mariana se limpió discretamente una lágrima, mientras Carlos miraba hacia otro lado, tratando de recuperar la compostura. Cuando la comida terminó, Fernando tomó el libro de cuentos y lo colocó frente a don Ignacio. «Abuelo, ¿puedes leernos ahora que están todos aquí?» El anciano miró a los demás, que asintieron con entusiasmo. «Por supuesto, muchacho. Vamos a sentarnos». Los niños se sentaron alrededor de él, mientras los adultos observaban desde cerca. Ignacio abrió el libro con cuidado, como si fuera un tesoro, y comenzó a leer con la misma calidez que siempre había usado para contar historias a sus hijos cuando eran pequeños. Las palabras fluían, llenando la casa con una magia que nadie quería interrumpir. Cuando terminó, hubo un breve silencio antes de que todos aplaudieran. Fernando, con una sonrisa brillante, abrazó a su abuelo. «Eres el mejor abuelo del mundo». Don Ignacio rió, conmovido. «No sé si eso sea cierto, pero gracias, muchacho». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Manuel lo llevó al jardín trasero. Ambos se sentaron en una banca, observando cómo los niños jugaban bajo los últimos rayos de luz. «Hoy fue un buen día», dijo Manuel, rompiendo el silencio. «Sí, lo fue», respondió Ignacio con una sonrisa serena. «Gracias por organizar todo esto. Hacía mucho que no me sentía así de cerca de todos ustedes». Su hijo lo miró con seriedad. «Esto no va a ser solo hoy, papá. Quiero que volvamos a tener momentos así. Mis hermanos también están de acuerdo. Vamos a estar más presentes». Don Ignacio lo observó, buscando señales de sinceridad. Lo único que encontró fue la firmeza en la voz de su hijo y la determinación en su mirada. Eso sería todo lo que podría pedir. Mientras estemos juntos, no importa nada más. Cuando finalmente volvieron a entrar, la casa seguía llena de risas y conversaciones. El anciano sabía que la vida no era perfecta, que todavía habría distancias y silencios, pero esa tarde le había mostrado algo que creía perdido: su familia estaba con él, y eso era suficiente. El regreso a casa después de la reunión familiar fue diferente para don Ignacio. Había una calma en su corazón que hacía años no sentía. Mientras Manuel lo ayudaba a bajar del auto y llevaba una bolsa con los restos de comida que Maribel había insistido en empacar, el anciano miró hacia su casa, pequeña pero llena de memorias. Por primera vez, no sintió que esa soledad tan familiar lo esperaba detrás de la puerta. «Papá, ¿quieres que me quede esta noche?», preguntó Manuel con un tono genuino de preocupación. El hombre negó suavemente con la cabeza. «No hace falta, hijo. Estoy bien. Hoy fue un buen día. Descansa con tu familia. Yo también lo haré». El muchacho lo miró con una ligera duda, pero finalmente aceptó. Después de despedirse y asegurarse de que todo estuviera en orden, se marchó, dejando a Ignacio en la quietud de su hogar. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando don Ignacio se sentó junto a la ventana, su lugar favorito para reflexionar. Desde allí, podía ver el sendero de terracería, ahora iluminado por la luz de la luna. El silencio era profundo, pero no incómodo. Aún así, en su mente resonaban las voces de la reunión, las risas de Fernando, las bromas de Manuel, las palabras emocionadas de Mariana y Carlos a través de la pantalla. Aunque el día había sido maravilloso, un pensamiento inquietante comenzaba a instalarse en su interior. «¿Y si esto fue una excepción?», murmuró para sí mismo. «¿Qué pasa si después de este día todo vuelve a ser como antes?». Apoyó la cabeza en su mano, sintiendo el peso de los años y las experiencias acumuladas. Durante tanto tiempo, había aprendido a vivir con la distancia de sus hijos, con la ausencia de Lucía, con el vacío de una casa que antes estaba llena de vida. Pero ahora, después de sentir el calor de su familia nuevamente, el temor de perder ese vínculo lo aterrorizaba.
Esa noche, tomó un cuaderno viejo y una pluma de tinta azul. Se sentó en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara, y comenzó a escribir. Cada palabra que trazaba sobre el papel era una mezcla de emociones: amor, gratitud, miedo. Queridos hijos, escribió en la primera hoja, si algún día leen esto, quiero que sepan cuánto los he amado. Incluso en los momentos en los que no he sabido cómo demostrarlo, ustedes son el mayor regalo que me ha dado la vida, y no hay día en que no agradezca a Dios por haberme permitido ser su padre. Conforme las palabras fluían, recordó momentos específicos de sus vidas, los pasos vacilantes de Manuel cuando aprendió a caminar, las canciones que cantaba con Carlos en los viajes al mercado, los dibujos que Mariana le hacía para decorar la casa. Cada recuerdo lo hacía sonreír, pero también le recordaba lo rápido que había pasado el tiempo. Espero que nunca olviden que la familia es lo más importante. Aunque las distancias sean grandes y las responsabilidades sean muchas, siempre hay formas de mantenerse unidos. No permitan que los años les roben lo que realmente importa. Terminó la carta cerca de la medianoche, firmándola con un trazo tembloroso. Luego tomó un sobre y escribió los nombres de Manuel, Carlos y Mariana en la parte frontal. La colocó cuidadosamente en una caja, junto a otras cosas que consideraba importantes, fotos antiguas, algunos recuerdos de Lucía, y el libro de cuentos que había leído tantas veces. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad inusual. Manuel lo visitaba casi a diario, a veces acompañado por Maribel y los niños. Mariana llamaba todas las noches para asegurarse de que su padre estuviera bien, y Carlos le enviaba mensajes de voz contando las novedades de su trabajo y su familia. Aunque esos gestos llenaban a don Ignacio de alegría, también lo hacían reflexionar sobre lo frágiles que eran esos momentos. Una tarde, mientras Fernando jugaba en el patio trasero, el anciano se sentó a su lado en el banco de madera. El muchacho, con su energía característica, comenzó a hablar sobre los planes que tenía para cuando fuera mayor. Quería ser ingeniero y construir casas grandes, como las que veía en la televisión. ¿Y tú, abuelo? ¿Qué querías ser cuando eras joven?, preguntó de repente, mirándolo con curiosidad. Don Ignacio rió suavemente. Yo no tenía grandes sueños, Fernando. Solo quería trabajar y asegurarme de que mi familia estuviera bien. Eso no te hacía feliz, insistió el niño. El hombre lo pensó por un momento antes de responder. Me hacía feliz verlos felices, saber que tenía algo por lo que luchar cada día. A veces, los sueños no son cosas que queremos para nosotros mismos, sino para las personas que amamos. Fernando se quedó en silencio, asimilando esas palabras, mientras don Ignacio lo observaba con ternura. Espero que tú también encuentres algo que te haga feliz, muchacho, y que nunca olvides cuidar de los que amas. Esa noche, Javier y Maribel se quedaron a cenar. Mientras los niños jugaban en la sala, Javier ayudaba a su padre a lavar los platos. La conversación se mantuvo ligera al principio, pero después de un rato, el hombre decidió abordar algo que lo había estado inquietando. Javier, quiero que me prometas algo. Claro, papá, ¿qué necesitas? Don Ignacio se secó las manos con un paño antes de mirarlo fijamente. Quiero que cuides de esta familia cuando yo ya no esté. Que no dejes que los años los separen. Tu madre siempre decía que la familia es como un árbol, mientras las raíces estén fuertes, las ramas pueden crecer en cualquier dirección, pero siempre estarán conectadas. Javier tragó saliva, sintiendo la emoción en las palabras de su padre. Te lo prometo, papá. Voy a hacer todo lo posible para que estemos unidos. Pero no hables así, todavía tenemos tiempo. El anciano asintió con una leve sonrisa. Eso espero, hijo, pero a veces hay cosas que necesitamos decir, aunque creamos que todavía hay tiempo. Esa noche, al despedirse, Manuel lo abrazó con más fuerza de lo habitual.
Don Ignacio se quedó junto a la ventana, observando cómo su hijo y su familia se marchaban en el auto. El viento movía las hojas de los árboles y, por un momento, sintió que Lucía estaba con él, recordándole que todo estaría bien. Cuando finalmente se fue a dormir, don Ignacio se sintió tranquilo. Había cosas que no podía controlar, pero sabía que había hecho lo posible por transmitirles a sus hijos y nietos lo más importante, el valor del amor y la unión. Mientras cerraba los ojos, murmuró una breve oración, agradeciendo por los días que había tenido y por los que aún estaban por venir. Cuando llegó la hora de comer, la familia se reunió alrededor de la mesa, llena de platillos que cada uno había contribuido a preparar. Don Ignacio ocupó el lugar principal, rodeado por sus hijos y nietos. Mientras comían, las conversaciones fluyeron con facilidad, y las risas llenaron el espacio como si nunca hubiera habido distancia entre ellos. Después de la comida, Fernando se levantó de la mesa y fue a buscar el libro de cuentos que su abuelo le había regalado. «Abuelo, ¿puedes leerlo otra vez, ahora que están todos aquí?» Don Ignacio miró a los demás, que asintieron con entusiasmo. «Por supuesto, muchacho. Vamos a la sala». Los niños se sentaron alrededor de él, mientras los adultos observaban desde los sofás. El anciano abrió el libro con cuidado, como si fuera un tesoro, y comenzó a leer con la misma calidez que siempre había usado para contar historias. Las palabras fluían, llenando la casa con una magia que nadie quería interrumpir. Cuando terminó, hubo un breve silencio antes de que todos aplaudieran. Fernando, con una sonrisa brillante, abrazó a su abuelo. «Eres el mejor abuelo del mundo». Don Ignacio rió, conmovido. «No sé si eso sea cierto, pero gracias, muchacho». Al atardecer, cuando los niños jugaban en el patio y los adultos compartían café en la sala, don Ignacio tomó un momento para dirigirse a todos. «Quiero agradecerles por haber venido hoy. No saben lo que significa para mí tenerlos a todos aquí. Durante mucho tiempo pensé que tal vez no volveríamos a reunirnos así, pero Dios me dio este regalo, y no podría estar más agradecido». Sus hijos lo escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Ignacio respiró hondo antes de continuar. «Quiero que recuerden algo, la familia es lo más importante. No importa que tan lejos estén o que tan ocupados estén sus días, siempre encuentren una forma de estar presentes unos para otros. Esa es la lección más valiosa que su madre y yo tratamos de enseñarles». Mariana se levantó y lo abrazó, seguida por Carlos y Manuel. Uno a uno, los nietos también se unieron, formando un círculo de amor y gratitud que parecía envolver toda la casa. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, la familia se despidió con abrazos y promesas de volver pronto. Don Ignacio, agotado pero feliz, se quedó junto a la ventana, mirando cómo los autos se alejaban por el camino de terracería. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni soledad. Su hogar estaba lleno de amor, no solo en los recuerdos, sino en las personas que lo rodeaban. Mientras cerraba las cortinas, murmuró una breve oración. «Gracias, Lucía, por darme esta familia. Y gracias, Dios, por mantenernos unidos. Sé que siempre estarás con nosotros». Con el corazón lleno, don Ignacio se sentó en su silla favorita y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo más le quedaba, pero esa noche supo que había hecho todo lo posible por dejarles a sus hijos y nietos un legado de amor. Y eso, para él, era suficiente. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.